Hola amigos, bienvenidos al primer sábado cultural de la temporada 2021, que inevitablemente, a medida que se van acumulando los programas, por la misma razón, directamente proporcional, van a aparecer temas similares, a veces el mismo tema, porque hay un número limitado de temas, o por lo menos yo tengo un número limitado de temas que puedo tocar con un mínimo de conocimiento. Pero en cualquier caso intento en todas las oportunidades que los temas sean enfocados de otro ángulo, desde otro ángulo, o impulsados por nuevos hechos que han ocurrido, que están ocurriendo. Y es el caso de hoy, que voy a tocar el tema de cómo está perfeccionándose hasta un nivel que pone en peligro cosas básicas que todos entendemos, por lo menos en los tiempos modernos, como esenciales para la vida humana, que es la libertad, que es la independencia, que es la privacidad. Y es el desarrollo de tecnologías que permiten llevar la vigilancia del Estado a niveles impresionantes. Pero antes de llegar a eso, a examinar estas tecnologías, de las cuales les voy a dar algunos ejemplos, quiero recordarles algo que he tocado muchas veces, y es que el orden social, una sociedad cualquiera, equivale prácticamente o coincide con el mecanismo del control social. En otras palabras, con el hecho de que los miembros de esa sociedad se comportan en sus relaciones mutuas de acuerdo a ciertas normas. Eso es el control. Un autocontrol o un control a medias, como suele ocurrir, derivado de los impulsos personales de los individuos y de la existencia de normas coercitivas, pero en todo caso control. Una sociedad que no tiene control social, es decir, una sociedad sin norma, y una sociedad sin norma no es una sociedad, sino que es simplemente una patota, un grupo que está, un agregado de gente que está simplemente ocupando el mismo espacio y el mismo tiempo, que están en el mismo lugar. Una sociedad implica una articulación de conductas y normas y por lo tanto control social. Ahora, de todas las maneras como los hombres y mujeres, habrá que decir hoy en día, supongo, se han controlado a sí mismos, se han dado origen y han vivido dentro de un orden social, de toda la variedad bastante extensa, podemos hacer una distinción entre dos tipos. Uno, el más frecuente, y otro bastante nuevo y poco frecuente. Uno es un orden social en que las reglas que rigen el comportamiento mutuo tienen como objetivo simplemente limitar las posibilidades de que las partes se hagan daño, se perturben en sus iniciativas, en la persecución de sus beneficios, en sus actividades. Es un orden que pone cotas, no obliga a conducta determinada ni asume ningún valor que deba ser seguido, sino que simplemente es un orden, por así decirlo, con un valor instrumental. La democracia es precisamente un régimen de esa clase. La democracia no dice que hay que adorar a tal o cual Dios, que hay que creer en tal o cual doctrina, sino que establece los modos civilizados con que disputas sobre esos temas y otros han de llevarse a cabo para que no termine todo en una guerra civil. O sea, para que no termine en la situación en que ya no hay sociedad propiamente tal, sino la ley de la selva, la guerra de todos contra todos. La legitimidad de un orden social basado en este principio instrumental de ponernos límites a nuestras conductas de manera que cada cual pueda seguir su propio emprendimiento y su propia vida, siempre y cuando no perturbe, no robe, no mate, no obstaculice, no despoje a los demás. La legitimidad de un orden como ese es su instrumentalidad en sí misma, su conveniencia. Los seres humanos del presente preferimos la democracia, no porque esté asociada a ella algún sistema de creencias religiosas o valóricas de gran calado, que algunos tratan, por supuesto, de meter o más bien asociar con la democracia por la respetabilidad que este sistema tiene, sino que somos demócratas simplemente porque nos parece, si uno lo piensa un poco, no necesariamente uno está pensando en eso todos los días, que es el sistema que nos ofrece más libertad y más defensa de las acciones de otros, incluyendo el Estado, las acciones de los que ocupan el aparato del Estado en un momento dado.
y nos parece bueno que haya un método entonces que nos permita resolver nuestras diferencias de una manera que no signifique irse a las manos. Y esa es su instrumentalidad y al mismo tiempo esa es su legitimidad. Es legítimo porque nos parece conveniente. Ahora, en la historia humana, la mayor parte de los sistemas sociales, de los órdenes sociales, se basan en un principio completamente distinto. Son órdenes muy desiguales. Normalmente son órdenes sociales nacidos de la conquista de unos por otros, de la imposición de un dominio, en primera instancia en términos militares, en términos de fuerza bruta, que tiene como objetivo la explotación, o si ustedes no quieren usar este término, el conducir la mayor parte de los bienes producidos por esa sociedad a la élite conquistadora. Y entonces, para esos regímenes es muy importante, ya que desde el punto de vista práctico no son útiles para la mayoría de la población que está sometida, sino todo lo contrario. Entonces, la legitimidad se busca en algún sistema de ideas, en un sistema religioso casi a lo largo de toda la historia. La monarquía, por ejemplo, era de derecho divino. Para ir a ese punto nada más, no sé otros. En la India clásica antigua, los dioses habían ordenado a la población en castas, que tenían deberes y derechos distintos. Si uno se portaba bien, podía quizás pasar en la próxima vida, en su reencarnación, a una casta superior. Ese iba a ser el premio. Tal como, de un modo distinto, por supuesto, en la religión cristiana, el que se porta bien en este mundo, obedeciendo a sus superiores sociales, va a ser premiado en la próxima vida, en el otro, en el más allá, que está siempre tan allá que nunca se llega aparentemente. Estos regímenes entonces para ellos es esencial no meramente una cuestión instrumental, porque es solo instrumental para una casta muy pequeña, sino que algún sistema de valores, ojalá del mayor calado posible, ojalá trascendentales, ojalá religiosos, porque esos son los menos capaces de ser comprobados en su valor de verdad. Y entonces la perpetuación, la mantención, la conservación de esa ideología religiosa o política es esencial para mantener el orden social. La mayor parte de la historia humana está constituida por órdenes sociales basados en la legitimación trascendental, llamémosla así, la legitimación valórica, la legitimación de una ideología religiosa o de cualquier orden. En tiempos modernos, por ejemplo, los ciudadanos, especialmente las clases altas del Imperio Británico, que estaban en algún sentido explotando a las poblaciones nativas de gran parte del mundo. Digo en algún sentido porque en otros, porque la historia es ambigua, no es en blanco y negro, estaban ayudando a esos pueblos eventualmente a dar un salto civilizacional. Eso también es un hecho. Pero mientras tanto esas élites tenían que justificarse de algún modo, tenían que legitimar el hecho de que ellos habían llegado a una tierra extraña, se habían apoderado del poder, o sea, se habían apoderado de esa tierra y la estaban usando para su beneficio. Y esa legitimación no era religiosa, era, no sé si filosófica, era racial. El hombre blanco, el creador de la civilización, tenía un deber, el deber del hombre blanco, de ayudar a sus hermanos menores, estas tribus que andaban a pata pelada en tantos lugares del mundo, a civilizarse. Naturalmente hay que pagar ese proceso pedagógico. En eso consistían las ganancias del imperio. Pero la legitimación era la carga y el deber del hombre blanco. Para decirlo de otro modo ahora, las sociedades basadas en un orden instrumental que ofrece ventajas a todos, funciona básicamente con normas y códigos. La segunda especie de sociedades o de órdenes sociales, que son los mayoritarios, funcionan a base de policías y de espías. Y ahí es donde quiero llegar al tema de cómo se ejerce este control, o se va a ejercer en otro tipo de sociedades, o cómo se está ejerciendo ya en todo tipo de sociedades hoy, el control social. El control social moderno ha sido siempre difícil en la misma proporción en que se han
deteriorado las disponibilidades del gran público, ya hemos sido de las grandes masas dominadas, de creer en que el asunto tiene un origen divino. Se hace ya bastante más difícil que los campesinos crean que el amo es amo y ellos son unos siervos, porque así lo dictaminó Dios. El control social se hace más difícil. Y por lo tanto, digamos, a partir del siglo XVIII y XIX, se suscitaron nuevos desarrollos que vamos a ver en un momento más, luego de terminado mi primer bloque comercial de Weekend, que lo voy a comenzar con El Jardinero. Eljardinero.cl es el sitio de esta empresa familiar de Darry Grandi y Simonovich, que se dedican obviamente a mantener, a mejorar, a preservar jardines. Es una empresa familiar, pero no obstante eso, son suficientemente buenos y eficaces como para estar atendiendo ya, como ustedes pueden ver en una lista abajo de la gráfica, que no sé ahora si está a mi izquierda o a mi derecha, empresas u organizaciones importantes, pero también atienden principalmente el jardín suyo, el jardín de las casas, el jardín de un edificio, el jardín de una vivienda particular. Y es bueno ponerse en manos de estos jardineros, del jardinero, porque conocen su pega y le pueden garantizar a usted que el jardín que usted tiene, cualquiera que sea su tamaño, va a mejorar sustancialmente. La preservación y mantención de un jardín no es solamente echarle agua y ponerlo en manos de un cortapasto, que normalmente saben menos que el dueño. No son botánicos, no son especialistas, hacen ciertos rituales para justificar su paga, cortan el pasto, luego agarran una tijera y empiezan a cortar todo lo que se les pone por delante y esa es su pega. Y cobran por eso lo que cobran. Estas personas del jardinero saben de su trabajo, saben de tierras distintas, saben dónde plantar cada cosa, saben dónde cada planta va a desarrollar todos sus potenciales y dónde va a morir o nunca va a crecer realmente. Saben cómo disponerlas en el jardín, por pequeño que sea, para sacarle provecho desde el punto de vista estético y desde el punto de vista biológico. Todo eso a personas interesadas en los jardines, que yo creo que son la mayoría, tiene que ser interesante, debe interesarle. Y por eso les sugiero que se pongan en contacto con eljardinero.cl, amigos míos. Estamos viviendo tiempos que nos han llevado a todos más hacia nuestra interioridad personal y doméstica. Vivimos más en nuestras casas que antes, vivimos más con nuestra familia, vivimos más en nuestra casa, en nuestro entorno inmediato. Y por lo tanto, por eso que se hacen más importantes los cursos online y todas las cosas que se reciben en la casa. Y por eso se hace más importante tener un bonito jardín, un grato jardín, donde usted va a pasar muchas más horas que en otros tiempos donde quizás ni siquiera se acordaba que existía. Eljardinero.cl. Otro interesante producto son las perlas Prill, que es el producto de una empresa norteamericana, un producto que viene en esta bolsita, unos granitos blancos, como ustedes pueden ver. Esto se pone en un envase de vidrio o de loza donde quepan 4 litros de agua. Echa usted los 4 litros y al cabo de un par de horas esa agua ha perdido, para bien suyo, los minerales, especialmente los minerales pesados que arrastran, en especial las aguas de países como el nuestro, que se abastecen de cordillera. El agua, al recorrer kilómetros y kilómetros por las vertientes, por las laderas de cerros, de montañas, van acumulando minerales pesados. Plomo, el peor de todo, uno de los más pesados y uno de los más dañinos, pero muchos otros más. Este producto captura esos minerales y el agua suya queda mucho más liviana, por así decirlo, mucho más fácil, mucho más adecuada para hidratar, que es muy importante la hidratación. Yo en este momento estoy sufriendo un problema de salud derivado de que tomo poca agua. Voy a tener que cambiar esa costumbre. El agua es fundamental, se nos olvida habitualmente, a veces no nos acordamos que existe el agua, más que cuando nos damos una ducha. Perlas Prill, amigos, usted se conecta con ellos en un sitio, en un correo, ¿sí?, que es pranaprots@gmail.com, y espero que esté saliendo esa dirección a mi lado izquierdo o a mi lado derecho. Es un producto que se compra una sola vez en la vida y dura para siempre. Usted prepara esos 4 litros de agua, una vez listo los pone en botellas, en envases distintos, pone otros 4 litros de agua y así se puede llevar la vida haciendo eso.
Y no olvide, si usted tiene una empresa pequeña, una pyme, que la gestión administrativa es tan complicada o casi como lo de una empresa grande. Igual usted tiene que tratar con el fisco, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar salarios, tiene que ordenar su entrada y salida de mercancía, de materiales, de dinero, hay una contabilidad. Todas esas cosas en una empresa pequeña no le conviene tratar de resolverla o con un papel y un lápiz solamente hacia ojo, o con un tremendo procesador digno de la General Motors. Kame es una empresa informática chilena que le arrienda un software de gestión de pymes hecho para las pymes. Ni más ni menos de lo que usted necesita. Los planes son desde 15 UF al año. Kame.cl es el lugar de contacto. Cuando se perdió el poder de las religiones para ayudar al control social, cuando las masas se hicieron más potentes por el mismo desarrollo tecnológico industrial que le da más poder a la gente, ya no es meramente el tipo del asadón trabajando la tierra, sino que cumple funciones más complejas, y la religión perdió su fuerza para domesticar a la gente con la promesa de la otra vida. El problema del control social comenzó a caer simplemente en manos de la policía, de los espías, de la represión. Los grandes estudios, los primeros estudios científicos sobre, por ejemplo, los sistemas carcelarios, que antes no eran tema de pensamiento, a los delincuentes simplemente, si se los pillaba, cosa que no era fácil, se los colgaba de un árbol y se acababa la historia. Después las cosas se hicieron más complicadas y venía el tema de qué hacemos. Y empiezan a emerger las primeras grandes teorías sobre la sanción, sobre cómo sancionar. Los primeros grandes proyectos de cómo hacer una penitenciaría, cómo arquitectónicamente y desde el punto de vista disciplinario, cómo organizar la vida dentro de los recintos penales con el supuesto propósito que todavía se menciona una y otra vez de regenerar, por así decirlo, los pecadores y convertirlos en, abro comillas, miembros útiles de la sociedad. La policía comenzó a ser importante, la delación, el espionaje. En todos los países europeos empezó a desarrollarse en el siglo XIX y luego eso creció exponencialmente sistemas policiales muy nutridos de personal que estaban hurgando por todos lados. A ver dónde había una célula anarquista, en Rusia por ejemplo, allá existía en la época del zar una organización policial que se llamaba la Ojrana. Y entonces andaban ahí atisbando, metían agentes dobles, gente que se hacía pasar por revolucionario, luego hacían caer a todas las células, en fin. Esos sistemas de persecución basada en policía, en espionaje, en delación, llegaron a su perfección en los estados totalitarios perfectos, los estados totalitarios par excellence del siglo XX, que son el estado totalitario nazi y el estado totalitario soviético. Ahí la pena brutal física, el crimen, o sea, el asesinato de los disidentes, la tortura, el campo de concentración, la aniquilación física de miles de personas se convirtió en una práctica industrial. Pero ahora las cosas son aún más complicadas. Esto ya no estamos viviendo en una sociedad industrial, sino post-industrial, una sociedad digital, como quieran ustedes llamarla. Y se hace más difícil. Hay otras concepciones sobre lo que es factible o no es factible, aunque por supuesto pueden cambiar de la noche a la mañana, pero en este momento la idea de un régimen simplemente dándole un tiro en la nuca, haciendo desaparecer gente en una mazmorra, se hace un poquitito menos posible, entre otras cosas por la comunicación. Pues las cosas ahora se saben. El anonimato, el secretismo, es fundamental en regímenes totalitarios. Incluso en los regímenes soviéticos y en los regímenes nazis se hacía un esfuerzo para que este proceso de tomar gente, matarla, torturarla o llevarla a un campo de concentración fuera más o menos, entre comillas, discreta. Llegaban en la noche los funcionarios a arrastrarlo a uno. Por supuesto la gente se enteraba, pero se enteraba a propósito de rumores, de cuchicheo, de alguien que sintió llegar a la policía en la mañana. Parece que lo vieron, que lo sacaban en un automóvil. Desapareció, al otro día ya no estaba.
Corrían rumores, por supuesto se adivinaba, se suponía con toda certeza que al hombre lo había llevado a la organización policial. Pero no es lo mismo que hacer esto en público masivamente. O sea, había un secretismo que además servía a los efectos de hacer cundir el pánico entre la gente, mantenerlos sujetos no por la acción de la policía, sino que por el temor a la acción de la policía. No vaya a ser que me toque mañana a mí, que me vengan a buscar a las 4 de la mañana. Ahora es más difícil hacer eso, y hay otros medios que permiten un control a nivel molecular de la sociedad. O sea, a nivel del individuo. Cosa que antes no era posible si no existía esa delación que podía no existir. La conducta de muchos individuos, o gran parte de la conducta de todos los individuos, aún en el régimen más opresivo, no podía ser seguida hasta el último detalle. No podía el régimen soviético tener un agente de la KGB por ciudadano. No podía el régimen de Hitler tener un agente de la Gestapo por ciudadano. Las cosas llegaban a veces a su conocimiento por el espionaje, por el rumor, porque lo que alguien vio hacer a alguien, pero había muchas acciones que pasaban desapercibidas, que no entraban en la malla, en el sistema de captura de información de esos regímenes. Ahora se puede. Yo les hablaba en otros programas de que hoy en día el individuo común y corriente de cualquier sociedad es conocido en un grado extraordinario en prácticamente todo lo que hace. Hay bases de datos donde está almacenado prácticamente toda la información asociada a usted. El banco donde tiene sus cuentas, cuánta plata tiene en el banco, qué créditos ha pedido, qué compras ha hecho, qué clase de cosas le gusta comprar, qué clase de cosas le gusta vitrinear en la internet, que es una gran fuente de información. ¿Cuáles son los mensajes que usted intercambia con su prójimo vía Twitter, Facebook, o lo que usted dice o hace si tiene un canal de YouTube en YouTube, o los comentarios suyos en un canal de YouTube? Lo que usted vitrinea, como le digo, en Internet, por ejemplo en Amazon. Y a mí me parece eso una información que me resulta útil. Usted, si es usuario de Amazon, ya sabe, tiene una cuenta y entra a su Amazon personalizado y le están haciendo ofertas porque ya saben cuáles son sus gustos, cuál es el tipo de libros que usted compra. Lo cual, desde luego, visto en una escala menor, desde el punto de vista de un consumidor, es un beneficio. Significa que en Amazon están alertas a ofrecernos un libro que nos podría interesar y que nosotros quizás de otro modo no sabríamos que existe. Así que tiene ese beneficio en este caso específico. Pero no siempre es así. La información a veces es vendida. Ustedes saben que han habido causas célebres que han llegado a foros públicos en Estados Unidos, al Congreso incluso, por el tema de grandes empresas de datos informáticas que venden, no solo usan para ello, sino que venden la información de sus clientes a otras empresas que luego, conociéndolo usted en sus gustos, empiezan a bombardearlo con publicidad. Hoy en día, por ejemplo, que la Internet se ha hecho más importante para el comercio en este último año. Seguramente si usted es un usuario frecuente de YouTube se habrá dado cuenta que si usted se ha metido, yo lo he visto en mi caso, como a mí me interesa el tema de la relojería, me he metido así de ocioso, si ustedes quieren, por lo que sea, en varios sitios donde hay relojeros que muestran relojes, que los arreglan, cómo se hace, etc. Y de pronto empezó a llegar cantidades infinitas de publicidad de relojes, que yo los compre. Y lo mismo le puede pasar a usted con cualquier cosa que usted visite, le empieza a llegar material relacionado con eso. Entonces, esas bases de datos guardan un perfil, yo no sé si integral, pero muy completo de usted. Pero hay más. La digitalización llega a sus movimientos físicos, a sus desplazamientos en las ciudades. Les he contado que en China, pero también en Inglaterra, donde hay muchas cámaras de vigilancia, literalmente los organismos de supervisión pueden seguir los movimientos de un chino determinado desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche. Cómo sale de su casa, lo siguen con la cámara. Hacen close-up a su cara. ¿Qué cara puso cuando vio un retrato de Mao Zedong o de Xi Jinping? ¿Cómo se comportó en un cruce de semáforo? ¿Pasó con la luz verde?
o con la luz roja, cometió una infracción, y luego el tipo entra a un edificio y unas cámaras que están en el edificio, que están coordinadas, lo siguen dentro del edificio y así sucesivamente. Cientos de millones, miles de millones de cámaras de vigilancia, cada vez más perfeccionadas. Así que sus movimientos son conocidos. Su vida secreta es conocida, ya no es secreta. Si usted tiene alguna relación irregular por ahí, lo van a saber. Y la van a usar contra usted cuando les parezca necesario. La información no se usa de inmediato, a veces no se usa nunca. Es un arma que se puede usar cuando se requiera. Ustedes quizás recuerdan los más viejos, el famoso caso Profumo en Inglaterra. Era un funcionario político británico que terminó espiando para los rusos. Y la manera como lo capturaron los rusos, como lo obligaron a espiar, es que lo hicieron enredarse con una fulana muy atractiva y en sus sesiones hoteleras, llamémoslas así, lo filmaron. Usaron la tecnología de la época que era suficiente para poner micrófono, poner cámara. Pero ahora hemos llegado más lejos, estimado amigo. Y este es el hecho nuevo, que lo he conocido no hace mucho y que les quiero dar a conocer. Las tecnologías de procesamiento de imágenes han llegado a tal nivel de sofisticación que ya les voy a contar después del próximo bloque. Los dejo en la suspenso, próximo capítulo, pero primero déjenme que les cuente que si usted quiere alegrarse la vida, alegrarse a los demás y pasar un buen momento gastronómico, gustativo, olfativo, Bomboni, una empresa familiar, una familia de origen croata, que produce bombones de chocolate exquisitos, con recetas que vienen de muy antiguo, de los Balcanes, y que tienen distintas presentaciones. Uno de ellos es esta caja, que no la vaya a abrir porque no hay nada dentro, ya me comí todos los bombones, sorry. Pero son unos bombones que yo se los he mostrado en otras oportunidades, y quizás ustedes lo están viendo en la foto, en la gráfica a mi derecha o a mi izquierda, distintos entre sí, con rellenos diferentes, muy bonitos, muy ricos. Pero hay otros productos que vienen en otras cajas, en otros envases, todo con bombones. Todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos, ordenar la mercadería que quiere y se la van a llevar a su casa. Recuerde que el chocolate es un producto que no tiene que ser limitado a ocasiones especiales. Es podríamos decir, un alimento, una delicia, un dulce, que puede usarse diariamente en forma natural, en forma razonable, ¿no? No se trata de comerse una caja de chocolate en 5 minutos. Es muy bueno, eleva el ánimo, tiene mucha proteína, mucha energía, es muy energético. Y de repente uno necesita un bombón para hacer su pega, cuando está cansado en la noche, qué sé yo. Un rico bombón con una buena copita hace una buena combinación. Y para un vino de excepción, 2 botellas cada mes. Hágase socio del Club Explora, que le va a hacer llegar. Esta ya la mostré, creo. Sí, creo que se las mostré esta botella, pero no importa. 2 botellas de vino, pueden ser las 2 de tinto, pueden ser las 2 de blanco o blanco y tinto. En cualquier caso son vinos diferentes, aunque sean de la misma cepa, o sea, si son blancos o tintos. Vinos exquisitos seleccionados por enólogas muy ilustres de nuestro país. Y para ser miembro de este club y que todos los meses le lleguen o 2 botellas o 3 botellas según el caso, usted se hace miembro pagando todos los meses o una UF o una UF y media y tiene el placer de recibir un vino de excepcional calidad como una especie de regalo que usted se da a sí mismo cada mes para salir de la costumbre del vino de cabecera. Es una buena idea siempre cambiar de vino. Aunque había una vieja frase que decían en Valparaíso, que algunos viejos se acordarán, el pan cambiado y el vino acostumbrado. Decían que es rico cambiar de pan, comer pan de otra panadería, pero el vino de siempre. Yo diría el pan de siempre y el vino cambiado, a veces resulta también interesante. Club Explora entonces, una OF, 2 botellas, una OF y media, 3 botellas. Les decía que la sofisticación hoy en día de la digitalización llega a extremos que van más allá de todo lo que les he dicho y que ustedes ya saben. Hoy en día
no necesitarían ponerle una fulana a Profumo que lo enamorara, que se lo llevara a la cama, que en el lugar donde se juntaran hubiera ya escondido en el techo, en una lámpara, una cámara, cosas como esa. No, con una foto suya, una foto, ni siquiera un video, un sistema informático, un procesador de imagen, lo puede usted meter con su cara, ojalá también su cuerpo, en un personaje virtual y hacerlo hacer a este Profumo virtual lo que el Profumo real hizo, por lo menos dándose el gusto real de estar con la fulana. Es decir, si usted es un enemigo del Estado hoy en día y lo quieren joder, no le van a disparar un tiro, pero lo quieren neutralizar, incluso quizás lo quieren, como se dice en el lenguaje de este mundo de la inteligencia, doblar, o sea, que se dé vuelta la chaqueta y que trabaje para ello. Le van a decir, esto es lo que tenemos de usted, que lo podemos mostrar mañana, lo podemos tirar a las redes sociales, ideales para este tipo de cosas. Y le muestran un video en que usted aparece con la fulana, aunque jamás en la vida salió de su casa. Es impresionante lo que pueden hacer hoy día. Y si usted quiere una prueba de eso, de todo lo que se puede hacer con la digitalización, les voy a dar un tip. Ustedes vayan a YouTube y entren a un sitio, a un canal. Anoté el nombre por aquí. Déjenme encontrarlo como de costumbre. Aquí está. Mystery Scoop. Se escribe Mystery en inglés terminado en Y. Scoop. S-C-O-O-P. Mystery Scoop. Y ustedes van a ver ahí una aplicación sofisticada a nivel de amateur de estas tecnologías. Agarran una foto vieja. Por ejemplo, yo vi una recién, una foto vieja tomada un año antes de su muerte de mi filósofo favorito, Arthur Schopenhauer. Toman la foto de él, una foto que se tomó en 1859, blanco y negro. El hombre parece gruñón. Y empieza el procesamiento, y en primero el tipo aparece en colores, pero colores naturalísimos. No notoriamente alguien que le pasó acuarela o témpera a la fotografía. Y le dan vida. Los ojos empiezan a mirarlo. Se sonríe. Todos sus gestos faciales, su musculatura facial, acompaña perfectamente cada uno de sus gestos. Arthur Schopenhauer se convierte en una persona con la cual usted podría conversar. Y a ese Arthur Schopenhauer lo podrían meter en su vestimenta de la época, podrían meterlo en un cuerpo como el que tenía, y hacerlo meterse en la pieza con la niña de Profumo. Y decir, el filósofo Schopenhauer, que usted tanto admira, señor Villegas, andaba persiguiendo a la fulana. Por ejemplo. Pueden tomar su foto carné, una foto familiar que anda circulando por las redes, que usted tiene en Facebook, que usted tiene en Instagram. Y hacen el procesamiento y usted aparece pegándole un balazo a alguien. Imagínense el poder de estos procesadores en manos de grandes agencias de inteligencia. Si estas personas particulares tienen acceso a estos software capaces de hacer lo que yo lo invito a ver en Mystery Scoop. Y hay otros sitios, les digo porque no es necesario que les diga otro, donde le dan vida no solamente a fotos viejas, sino que a esculturas. Hay un sitio, no sé si es el mismo Mystery Scoop, en que haciendo uso de los bustos que se conservan, de los retratos en piedra o en mármol que se hicieron de los rostros de los emperadores romanos, bustos muy bien hechos, el arte del retratismo escultórico en el imperio, especialmente en la época del imperio tardío, llegó a niveles extraordinarios de expresión. Y ustedes los ven convertirse en personas de carne y hueso, en personas con todos los detalles propios de una cara real, mirándolo, sonriéndose, como deben haber sido estos fulanos en la vida real. Esa es un arma poderosísima y peligrosísima. O sea, usted, aunque no se mueva de su casa, lo pueden meter en cualquier cuento. Ya no necesitan, como hace unos años, juntar a una serie de personas malignas, resentidas, que estén dispuestas a acusar a alguien de alguna cosa,
para hacerle daño a esa persona. No es necesario. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué hacer abro comillas, una investigación? Simplemente se agarra una foto del personaje. Quizás incluso mejor se agarra un video de lo que hace el personaje. Y ya. Y con él se fabrica un individuo virtual que está poniendo una bomba, que está violando a alguien, que está cometiendo un crimen horrible. Y se acabó. Y se acabó. Estas réplicas virtuales partieron no hace mucho. Esta tecnología no tiene más de 2-3 años, pero se ha desarrollado con una velocidad fabulosa. No sabemos a qué niveles de perfección va a llegar en los próximos meses, o quizás semanas solamente. Así es que ahí tienen ustedes otro método de control. Se puede llegar al individuo. No es necesario esperar que estos individuos, de los cuales no conocemos nada, salvo un rumor de alguien que escuchó con la oreja pegada en la pared del muro del divisorio, no tenemos que esperar a ver si ese tipo, quizás al día de mañana, hace algo peligroso, que se junte y ya forme un grupo. El grupo es un ente más visible que podemos empezar a vigilar. Ya no opera ese grado de anonimato que dan las enormes multitudes de las ciudades, de las sociedades modernas. Ahora usted es conocido virtualmente, potencialmente, en forma total. Y puede ser manipulado, controlado, neutralizado, liquidado individualmente, así como con una operación de neurocirugía. Con esa precisión, con esa perfección. Una represión granular, podríamos llamarla. Ahora, este proceso de control social, del cual yo hablé en el programa de ayer, que toma en uno de sus muchos aspectos la forma de la cancel culture, ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo de todo esto? O sea, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes, más allá incluso del afán de preservar los privilegios, qué grupo está tan obsesionado con controlar la conducta de la gente, derribar con la cancel culture sus viejas creencias, vigilar y tener datos sobre sus movimientos, sobre sus dichos, sobre sus hechos, sobre sus gustos, sobre sus compras, sobre sus actividades comerciales, sobre cómo caminan la calle? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Un plan meramente maligno, derivado como uno de esos personajes siniestros de las películas de James Bond? ¿Un tipo simplemente que hace todo esto por pura maldad? ¿O por cobrarle al mundo una especie de rescate? Bueno, hay naturalmente élites que están detrás de esto, porque estas cosas no salen solas, que entre otras cosas tienen el interés de preservar sus posiciones. En el caso de China, donde este sistema de vigilancia ha llegado al máximo, naturalmente que el Partido Comunista Chino, sus miembros que gozan de privilegio, que en muchos casos terminan en la corrupción total, quieren mantenerse en sus posiciones. Para eso hay que mantener el sistema, para eso hay que controlar el sistema, para eso hay que controlar a las personas. Pero hay más que eso incluso. Hay, casi podría decirse, una necesidad que trasciende los intereses de las élites. Y es el hecho de que en una sociedad moderna, compleja y por lo mismo muy frágil, el control social llevado a extremos es absolutamente esencial si se desea preservar ese orden. O sea, hay aquí detrás de los intereses, las preferencias, las subjetividades, la agenda de tales o cuales élites, cosa que ocurre, hay algo más profundo todavía, que es, por así decirlo, una necesidad impersonal de la historia humana. Pongo un ejemplo súper rústico si ustedes quieren. ¿Se acuerdan cuando empezaron los primeros actos de secuestro de aviones en los años, yo creo que fue a finales de los 60, principios de los 70? Hasta ese entonces a nadie se le había ocurrido que algún grupo de individuos secuestrara un avión. Y si usted alguna vez viajó en avión en los años 60, si usted es suficientemente viejo para eso,
recordará que la cosa era muy relajada en los aeropuertos, en los aviones, se fumaba, se tomaba, no pasaba nada. Todas las medidas de resguardo que ahora existen en los aeropuertos, en los aviones, en todo, obedecen a la necesidad de impedir que un grupito pequeño de personas pueda agarrarse un avión, pueda secuestrar un avión, puede usarlo incluso como un arma, como se hizo con las Torres Gemelas y otros edificios en Estados Unidos en el 2001. Y entonces hay una necesidad funcional más allá del interés, digamos, de la élite de las empresas aéreas, de la élite que maneja los aeropuertos. Y puesto que estos grupos, estos individuos, también han perfeccionado, tienen a su disposición tecnologías más sofisticadas. Y no meramente el cuchillo con que asesinaron a César, sino que explosivos, sistemas electrónicos, cohetes, misiles, incluso algunos quieren tener bombas nucleares. Entonces el control social, el vigilar qué hace cada quien, si está realmente metido en algo que puede significar en un desastre monumental hoy en día. Entonces, por razones funcionales y dado el porcentaje siempre importante de gente resentida en cualquier sociedad que está dispuesta a tomar venganza, a sumarse a un grupo destructivo, que con algún pretexto en el fondo está legitimando el poner una bomba, entonces empiezan a emerger estas medidas. Por ejemplo, en China está ahora discutiéndose, o sea, no en China, en el mundo se está discutiendo el hecho de que los chinos tienen buenas ciudades con campos de concentración donde están tratando de eliminar la cultura propia de grupos étnicos distintos al pueblo chino propiamente tal, y desde luego de adoctrinar como chinos a los musulmanes. Y la razón que dan los chinos no deja de tener un viso de realidad. Es preferible hacer eso a esperar, dejar en libertad a su grupo, para que aunque sea uno de ellos, el día de mañana ponga una bomba. Tenemos que intentar evitarlo. Así que detrás de este proceso mundial de vigilancia granular o molecular hay una necesidad funcional derivada de la naturaleza misma de las sociedades modernas, necesidad que obviamente se acopla al interés de los que están manejando en la cumbre esas sociedades, pero que va más allá de ese, llamémoslo, egoísmo o interés corporativo. Y quiero decirles, amigos, la buena noticia de que sigue abierto los plazos de inscripción para los cursos de ajedrez que parten en abril con el maestro internacional, gran maestro internacional, pero no gran maestro. Pablo Tolosa, chileno, compatriota nuestro, un tipo muy agradable, muy inteligente y que sabe hacer clases muy bien, muy entretenidas. Hay clases disponibles para abril, para niños, para grandes, para principiantes, para jugadores ya con más experimentados, para todos los sabores. Y es cuestión de entrar a ajedrez, espacioajedrez.com y ver lo que hay y tomar un curso, ir ya contratando un curso. Los cursos hay cupos, pero esos cupos son limitados, los cursos no son infinitos, así es que le sugiero que ya lo haga y a la pasadita cuando esté en Espacio Ajedrez vea de adquirir la caja de ajedrez con todo lo que se necesita y el reloj digital que le da al juego una dimensión aún más entretenida porque usted está jugando como todo juego por lo demás, o casi todo juego, ¿no? Competitivo contra el tiempo. En el póker no hay tiempo y por eso que una partida de póker puede durar toda una noche. En el ajedrez sí hay tiempo, en un partido de fútbol hay tiempo, esto le da otro ritmo. Las dos cosas, la caja y el reloj, vienen con 3 licencias gratuitas para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Les insisto otra vez, entren a este canal llamado Mystery Scoop, S-C-O-O-P, Mystery Scoop, y vean todo lo que pueden hacer estos procesadores de imagen con incluso rostros absolutamente inertes de un busto en piedra, mucho más aún con una fotografía. Sería todo por hoy. El domingo espero verlos, a los que veían el programa con Álvaro Sala. Estamos viendo de agregar más temas, no solo cine, de repente se nos está acabando el tema. Las cosas llegan a un momento en que por lo menos para mí se está acabando. Yo no soy un cineasta, ni un cinéfilo, ni un especialista, ni nada de eso, y Álvaro Sala tampoco. Pero
les puedo garantizar que le haremos los domingos un programa entretenido, como creemos que ha sido hasta el día de hoy. Nunca nos han dicho que somos fome. Nos han dicho de repente que, no sé, cualquier cosa, pero eso todavía no. Adiós, gracias. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero, mañana domingo.